Bueno, hola, buenos días. Este, el inicio de la clase de hoy pues empezaría preguntando si hay dudas respecto a lo que hemos estado viendo en las últimas clases, los últimos problemas. ¿Cómo la ven? ¿No hay dudas? Profe, tengo una pregunta nada más, o bueno, una confirmación de cuando utilizamos el factor de expansión, ¿solamente se aplica cuando hablamos de reacciones en fase gas o también algunas reacciones en fase líquida pueden ser? No. Fase gas es exclusivo de fase gas y que el delta N de molecularidad sea diferente de cero. Si tú tienes una reacción en fase gas en la que una mol de un reactivo te produce una mol del producto, no tienes expansión. O sea, tu factor de expansión es cero. Y así en lo sucesivo, ¿no? Si partes de 3 moles y produces 3 moles, eso es cero. En el caso, insisto, de las reacciones, ¿cómo se llama? En fase gas. Cuando tú tienes una diferencia en la que tú tienes de una mol a 3 o de 3 a 1, ahí hay una expansión o una contracción del volumen. Y es ahí cuando tu factor de expansión es diferente de cero. ¿De acuerdo? Y es exclusivo para el caso de gases. Se supone que aún cuando tienes una delta N diferente líquida, la expansión del cambio de moles no genera una expansión tan importante en el líquido. Es más, puede ser imperceptible. Entonces, por lo tanto, casi por definición, podríamos decir, cuando tenemos sistemas en fase líquida, olvídense del factor de expansión. O sea, el factor de expansión lo hacemos igual a cero. ¿Sí queda claro? Entonces, las reacciones en donde los moles de reactivo producen la misma cantidad de moles de producto no se consideran. No, calcula y verás que es cero. Ujú. Te va a quedar epsilon igual a cero. Ok. Ya tienes toda la información para corroborar eso. Haces tu tabla, esa que les he platicado, tomando en cuenta el reactivo de referencia, y entonces ahí hay. Ahora, si tú tienes una relación a 1, pero hay una proporción de, por ejemplo, como la clase pasada, cuando vimos que cambiábamos la relación de inertes, o sea, cuando hay inertes ahí hay que tener cuidado, porque los inertes sí te pueden generar un cierto cambio. Pero nada más hay que... Yo soy de la idea de cuando es un reactivo puro y tienes una reacción 1 a 1 o 2 a 2 o lo que sea, en fase gas, ahí no hay que preocuparse. Cuando ya tienes inertes ahí metidos, hay que hacer el análisis para corroborar que efectivamente es cero. Si tú tienes un inerte, por ejemplo, muy frecuentemente hay reacciones de oxidación de hidrocarburos, por ejemplo. Y en esas reacciones de oxidación de hidrocarburos lo que empleas es el oxígeno del aire. Y normalmente la proporción de aire al reactivo, al hidrocarburo que vas a oxidar es muy grande, casi de, no sé, un 90% de aire por 10% del hidrocarburo. Ahí lo que estamos aportando, no se les olvide, el 79% de ese aire es nitrógeno. Entonces ese nitrógeno en principio es inerte. O sea, está el oxígeno que está reaccionando, pero aporta a la reacción el aire, el inerte, que es el nitrógeno. Entonces hay que tener cuidado nada más en eso. Espero no confundirlos. Pero vaya, así en concreto, si es una fase gas, cambio de molecularidad diferente de cero, el factor de expansión no va a ser igual a cero. Hay que calcularlo. Si es una relación 1 a 1, o sea que el delta de la molecularidad es cero, el factor de expansión es cero. Fase líquida, no importa el delta N sea diferente de cero o no sea diferente de cero, vamos a considerar que el factor de expansión es cero. O sea, se considera pues que la expansión en el líquido es insignificante.
¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, la clase de hoy es una clase corta, porque puedan ustedes descansar de su semana. Sin embargo, quiero ver los problemas que vimos, que les recomendé la clase pasada. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ver el... Vamos para acá y vemos problema E36. Este problema es un problema que ya vimos, la reacción química ya la estuvimos trabajando, que fue la que nos generó tanto ruido con el famoso flujo molar. Y esta sería, digamos, digamos, el planteamiento del problema. Entonces, si se fijan en la lógica del curso, como la hemos estado desarrollando, las dos clases anteriores la hemos dedicado mucho a los reactores de flujo continuo, ¿sí? Tanto el tanque agitado como el flujo pistón. Los problemas de esta clase más bien se refieren al reactor por lotes. Y entonces, tomando en cuenta la misma reacción, una reacción reversible 1-1, que tenemos A que da R, que tenemos esta propuesta de R cinética, o sea que es 0.04 sea menos 0.0, que es exactamente la misma que estuvimos viendo en clases pasadas, nada más que ahora la concentración de A no es 0.1 como en el caso de los milimol que veíamos en el problema anterior, sino que ahora la CA0 es 1. La concentración inicial es 1 mol por litro. El balance de moles que se hace independientemente de la reversibilidad. De la misma manera, si se fijan. Y entonces aquí, tomando en cuenta eso, pensamos pues que podríamos decir que a un tiempo t igual 0, nada más tenemos a A, entonces sería que sea 0, y no tenemos producto. A un tiempo t dado, hablamos de que la concentración de A va a ser igual a lo que reaccionó, que va a ser lo que está aquí representado, o sea, 0 por 1 menos XA, donde XA es la conversión, que ya sabemos cómo calcularla, y es la fracción que ha reaccionado de A. 1 menos esa fracción nos da la fracción que no ha reaccionado de A. Multiplicado por las moles iniciales nos da la concentración de las moles que tenemos a ese tiempo t. Y para CR, ¿qué apareció en neto? Eso, podemos hablar aquí de una cantidad neta. Pues lo que apareció al tiempo t es CA0 por XA. Es cierto, pues, que parte de lo que se está formando de R se está regresando a, y así sucesivamente durante el tiempo que dura la reacción. Pero al instante que nosotros hagamos el balance, pues esto no lo daría. Entonces, esto es lo que nosotros sustituimos acá en la R, y es lo que tendríamos en esta expresión, ¿no? RA igual a 0.04, CA0, 1 menos XA, 0.01, etcétera. Como CA0 es 1, entonces ya nos va a quedar que la RA es 0.04 menos 0.05 por XA. ¿Sí? Esa es la R que sustituimos en el balance de materia del reactor por lotes. En el caso que vimos la clase pasada, por las cantidades que nos daban, aquí hay un término de S a la menos 3, ¿se acuerdan? 0.4 por S a la menos 3 y 5 por S a la menos 3. O sea, aquí se elimina eso y nos quedan 0.04 y 0.05 XA por la razón de que la concentración inicial de A es 1. Entonces, lo que hacemos es integrar la expresión, hacemos el cambio variable, la U, de ahí nos aparece el 1 entre 0.05, y esto va a ser igual al
al logaritmo, la integral de d1 en u es el logaritmo natural de u, entonces nos va a quedar menos 1.05 logaritmo natural y evaluado de 0 a 76% de conversión, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo. Con ese 76% de conversión, hacemos el cálculo y nos encontramos con que el tiempo es igual a 60 minutos. 1 hora. No sé si tengan alguna observación, alguna diferencia, alguna duda. No, doctor. Está claro, ¿no? Sí. ¿Nadie tiene dudas? ¿Está claro? Aparte de... No, profe. ¿No? No, está claro, profe. Gracias. Bueno, entonces, el siguiente problema son una serie de 3 problemas donde lo que se evalúa es el efecto de la cinética y la reacción en el tiempo de cálculo de la conversión. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es un ejercicio que es básicamente 3, cada problema es un ejercicio, pues. Entonces, partiendo para n igual a 1, yo preguntaría, ¿cuál es el tiempo que obtuvieron? Si consideramos la cinética de primer orden, para la conversión del 75%, ¿cuánto tarda la reacción? Si no, háganlo, por favor. Les doy unos minutos para que hagan el problema 1 y luego seguimos con el otro. ¿Sí? Profesor, Bien. en el problema 1, bueno, sí coincido con su respuesta. En el problema 2, ahí tuve dificultad para plantear esa expresión de 50% del reactante se convierte en 1 hora. Ajá. Ahí de ese tiempo es lo que dura, o sea, lo que va a durar que nuestro reactante llegue a una concentración A0 entre 2. Corresponde al 50%. Esa información es muy valiosa porque te permite calcular qué. Esa es la reflexión que quiero que hagan. Y luego después resuelven el problema para un 75% de conversión. O sea, digamos que como que es un problema que tiene dos situaciones, ¿no? Una primera en la que les dicen, oye, el reactivo A para dar R me va a dar 50% de conversión en 1 hora. Luego te dice, ¿cuánto tiempo tarda esa misma reacción en ese mismo reactor a las mismas condiciones para alcanzar el 75%? Entonces, y ahí tenemos el primer caso para una cinética de primer orden, segundo caso para una cinética de segundo orden y tercer caso para una cinética de 1.5. Esa es la situación. Sí, es el enunciado, es el mismo para los 3 casos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿para qué me sirve la información de que en 1 hora alcanzo un 50% de conversión? Y eso se aplica independientemente para los 3 casos. O sea, cinética de primer orden decimos cuánto tiempo tarda para alcanzar un 50% de conversión. En el segundo orden, ¿cuánto tiempo tarda para alcanzar, perdón, un 75%? El segundo, lo mismo, y la tercera también lo mismo. Y en principio, ¿cómo se llama?
el enunciado del problema de que el 50% se alcanza en una hora se aplica a los tres cinéticas. O sea, evidentemente que eso nos va a afectar en dónde. Alguien puso ahí tiempo de vida media. De alguna manera suena eso. Puede ser. Hagan lo que yo les recomiendo. Apliquen la misma fórmula que vimos aquí, esta fórmula que está aquí, y evalúen con la información que se tiene de 0 a 50, y acá tienen a 50%, y acá tienen una hora. ¿Qué agrupan o qué valor les va a quedar como incógnita? Díganme, háganlo y díganme. Aquí lo tengo el problema resuelto, nada más que quiero que lo piensen ustedes. Uy, Solo la K. no les puse todo. ¿Eh? Solo la K, la constante. Pues sí, a ver, nada mal acá. Insisto, ya hagan el cálculo. ¿Para qué te sirve calcular la K en una relación de que 50% es una hora? ¿Lo están haciendo? Sí, doctor. Sí, profe. Ok, háganlo, por favor. De la integral se halla el valor Sí. de K. Y, Alcance es igual a cuánto. y esa K va a ser la misma para las tres fracciones. Jaja, pregunta. Tú mismo respóndete. No. Sí. Imagínate que esa K que tú calculas con el cinética de primer orden la aplicas a la de segundo orden o la aplicas a la de 1.5. Sí, no es la misma. ¿No? Ya de entrada, por ejemplo, la K de aquí tendría otras unidades que esta. ¿Estás de acuerdo? Acuérdense de la reglita que es R siempre va a ser mol por litro por hora, ¿no? Entonces aquí la concentración al cuadrado, mol por litro al cuadrado, pues la K debe tener las unidades tal que me garantice que este del lado derecho es igual al lado izquierdo de las unidades. Y lo mismo se aplica para este. Por eso, en el caso de primer orden, la K que ustedes obtienen aquí es hora a la menos 1. Y esta es la expresión que ustedes deben haber llegado. ¿De acuerdo?
una hora igual a 1K por menos logaritmo natural de 1 menos XA, que es lo que sale de integrar la relación. Acuérdense que aquí lo que tienen sería CA0 por 1 menos XA. Lo sacan K por CA0 y queda 1 menos XA, que es lo que integran. Y esa K les va a quedar a 0.693 horas a la menos 1. Y ahora aquí hay un problema que estoy viendo, que esto estrictamente debería ser el binomio. No es cierto, está bien, porque la CA0 se va con CA0 aquí. En el caso de primer orden, ¿no? Se meten aquí ustedes K por CA0 1 menos XA, pero el balance ya de entrada me dice que el tiempo es CA0 por esto. Entonces el CA0 se va con este CA0 y por esa razón les queda directamente sola acá. Cosa que no va a suceder en el otro, para los otros órdenes. Pero por lo pronto aquí tienen esto. Y ahora, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento es, en principio se mantiene constante todo aquí y por lo tanto lo único que me están pidiendo es que evalúe cuánto tiempo tarda esa reacción en el reactor por lotes a alcanzar el 75%. Entonces, obvio que la temperatura debe ser la misma, o sea, no cambia. Siendo eso así, teniendo eso presente, entonces esta constante que calculé aquí, la uso ya en el cálculo que tenemos del tiempo de la reacción. Esta ya es la segunda parte del problema. O sea, que la primera parte en la que me dicen que el tiempo tarda 1 hora para alcanzar 50%, lo empleé yo para calcular la constante. ¿De acuerdo? Y una vez que tengo la constante, esa es la que uso, aquí lo ven directamente, en la uso para el cálculo ya del tiempo para 75% de conversión. Entonces aquí tengo 0.693, nuevamente menos el logaritmo natural, pero ahora es 0.75. Y eso me da un tiempo de 2 horas. O sea, la respuesta es 2 horas. ¿Sí? Calcúlenlo, por favor. Sí, me da el tiempo de 2 horas, profe. También a mí, doctor. ¿Todos están en la misma sintonía? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien se atoró? No, doctor, sí sale 2 horas. Bueno, entonces vamos a dejar este problema, vamos a con los otros dos. Entonces vamos a... Vamos a los problemas. El 43 y el 44. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Problema 43. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que ahora la cinética es una cinética de segundo orden. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ese CA0 se va con uno de los CA0 cuadrado y ahora me va a quedar el binomio K por CA0. Si ustedes se fijan en el enunciado del problema, no nos proporcionan el valor de CA0. Pero esa CA0 sabemos que es una constante. O sea, sabemos que la corriente de alimentación del reactor sigue siendo la misma concentración. Es lo lógico, pues, o sea, es no es que lo tenga que especificar el problema, sino que son situaciones que debemos de nosotros plantear para poder darle solución lógica al problema. Entonces, tomando en cuenta eso,
¿qué hacemos? Pues ahora lo que tenemos que calcular es K por CA0. Entonces K por CA0 es esto. La integral de dx entre 1 menos x al cuadrado de 0 a x es esta, ¿no? O x entre 1 menos x. Ya esta ecuación ya hemos visto bastantes veces. Entonces, lo que hacemos aquí es calcular el tiempo, sigue siendo 1 hora. Hablamos de un 50% de conversión. Y entonces me va a afectar de alguna manera el valor de la K. Nada más que no puedo comparar esta K segundo orden con la anterior, puesto que no conozco CA0. Pero podría eventualmente, si yo supusiera que la concentración inicial de A en el problema que acabamos de ver de primer orden es la misma de aquí, pues podríamos decir que en la constante de segundo orden es de 1 contra 0.69 del anterior. Pero en fin, aquí lo que hacemos es plantear que K por CA0 es 1 hora a la menos 1. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, noten que no, digo a propósito de lo que comentaba un compañero de ustedes al principio, la K definitivamente es para cada cinética. ¿Sí? Lo único que aplicamos es la condición en la que está operando el reactor. Es decir, independientemente de la cinética de la reacción, decimos que la reacción tarda 1 hora en alcanzar un 50% de conversión. Eso es lo que significa eso para el cálculo correspondiente, que es por la K por CA0. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esto, son problemas que tienen el mismo enunciado, pero son diferentes, pues. Entonces, caemos en el cálculo de K por CA0 igual a 1 hora, a la menos. ¿Sí lo calcularon? Sí, doctor. Entonces, con ese valor, nos vamos ya ahora hacia el problema del 0 a 0.75 y encontramos que el tiempo es de 3 horas. O sea, noten ustedes que ya en el problema anterior nos vuelve a aparecer el K por CA0, y ya nos preocupamos porque sabemos lo que vale, ¿no? Que es 1. Entonces, 1 entre 1, que multiplica a 0.75 entre 1 menos 0.75 y es 3 horas. ¿Sí? Háganlo y me dicen cuando terminen. 3 horas, doctor. Sí, doctor, sí sale 3 horas. Sí, 3 horas, doctor. Lo mismo los otros, ¿qué onda? Sí salen 3 horas. ¿Sí? Sí, las 3 horas. Bueno, entonces el último problema es este. Este problema que tenemos, cambiamos la cinética. Ahora lo que vamos a calcular va a ser una K por CA0 a la 0.5. O sea, este CA0 y acá tengo CA0 a la 1.5, pues se vuelve 1 en K por CA0 a la 0.5. Y la integral pues va de 0 a 0.5. Hago la misma historia de la integral y me voy a encontrar con que es igual la integral a 2 entre 1 menos x a la 0.5. El valor de la integral esta, ¿eh? A ver, háganlo. Hagan el cambio de variable, sustituyen ahí, a ver qué es lo que les da.
Sí. Sí, ¿Qué doctor. pasó, jóvenes? Sí, doctor, ya me quedó. ¿Cuánto dio? ¿2:41? Sí, Sí. sí, doctor. ¿Duda, jóvenes? ¿Alguien está perdido en la inmensidad del océano? Está claro todo. Está claro, profe. ¿Sí? Bueno, estas son, vamos a avanzarle un poco. Estas son ¿cómo se llaman? Los problemas que habíamos comentado que hicieran en clase con relación a, pues, para aplicar la parte de teoría y vienen los aspectos prácticos del mismo. Hay una serie de problemas que vienen ahí en el mismo libro que me gustaría que ustedes los resolvieran para discutirlos la clase que entra. Son nuevamente reactores de flujo continuo y por lotes. Entonces, son los problemas, se apuntan Sí, doctor. el problema 5.15, 16, 19, y los problemas 5.28 y 5.29. Sí, Sí, doctor. o sea, repito, problemas 5.15, 5.16, 5.19 y los problemas 5.28 y 5.29. ¿Está claro? Sí, doctor. Pues Doctor. esa sería, digamos, los problemas que verían ustedes de aquí al martes. Hay otro tipo de problemas, déjenme planteárselos, que son problemas más bien que están orientados a hacer un análisis de dejen ponérselos aquí
en una hoja de Excel, digo de Word. Por ejemplo, voy a insertar una tabla que tiene 1, 2, 3, 4. 3 por 4. En la tabla 1 tenemos la experiencia 1, la 2 y la 3. Experimentos. Luego tendríamos un valor de 2, un valor de 15 y un valor de 15. Ahorita les digo qué es. Luego 13, 13, 84. Y luego 1.8, 1.5 y 1.8. Déjenme, voy a insertar una columna en la parte superior y acá tenemos lo que sería una corrida experimental. Luego tendríamos la flujo volumétrico. Después tendríamos, este flujo volumétrico sería centímetros cúbicos por segundo. Después tendríamos temperatura en grados centígrados. Después tendríamos la concentración de R a la salida en mol por litro. Ok. Eso sería, digamos, o sea, la reacción es una reacción en la que tenemos dos reactivos, dos moles de A para producir dos moles de R. Dos de R. ¿Ok? Esta es una reacción en fase gaseosa. A ver qué me dicen. No, fase acuosa. Es una reacción fase acuosa. El reactor tiene un volumen. El reactor, voy a poner ya las abreviaciones, pero ya las estamos nosotros, ya las vamos conociendo. El reactor de tanque agitado continuo tiene un volumen de reactor igual a 5 litros. Y la reacción, el reactivo A, la concentración inicial del reactivo A que alimenta al sistema es de 1 mol por litro. Entonces ya los experimentos son los que se encuentran en la tabla. Los resultados experimentales se presentan en la tabla y lo que nos piden es establecer la expresión cinética.
A ver, jóvenes, ¿qué opinan? Ideas. Yo de antemano les digo, no lo tengo resuelto el problema. O sea, el asunto de este es que mis apuntes del curso de reactores están en la UAM, allá muy bien guardaditos. Yo los he estado haciendo sobre la marcha, por eso es que ha habido ciertos errores que han detectado afortunadamente ustedes, pero eso no quita que se pueda discutir. Por ejemplo, ¿cómo podríamos interpretar esta información? De reactor de tanque, un reactor de tanque agitado. Por ejemplo, si vemos una metodología al respecto, yo lo que primero les propondría es que hagan un dibujo del reactor, un tanque con su flecha, la alimentación y la salida. ¿De acuerdo? Entonces van a tener a la alimentación, tienen que tener una CA0 que es igual a 1 mol por litro. Luego tienen un flujo volumétrico que es el que van a estar variando. Hablamos de un volumen en el reactor igual a 5 litros. ¿Sí? Entonces véanlo. Híjole, no voy a poner a diseñar aquí porque si no vamos a acabar haciendo una clase de dibujo. Pero la idea sería esa, pues. O sea, ¿qué insertamos aquí? Insertar híjole, voy a ponerlo. Un rectángulo ahí, sin ¿cómo se llama? Sin relleno. Y le voy a meter ahí una flecha. Una flecha que vaya aquí, hasta abajo. Después le seguimos insertando. ¿Qué les gusta esto? El agitador, esto es bueno. Es un agitador. Luego vamos a poner ahí el corriente de entrada, corriente de salida. Etiqueten las corrientes con esto que les estoy comentando y plantean cómo podríamos plantear ahí la solución del problema. Ese es el chiste. Bueno, ahí está el tanque agitado de laboratorio. Las concentraciones de entrada, concentraciones de salida. ¿Qué estrategia seguimos ahí, jóvenes? Tenemos eso, tenemos B0 igual a que, pues a diferentes valores que va a tener el sistema. Nuevamente aquí le quitamos el fondo del negocio y acá tenemos a la salida le voy a quitar inclusive Doctor, dígame. una pregunta. Bueno, en este problema, primeramente no sería la concentración inicial bueno, la que tenemos es 1 mol sobre litro, pero el B no sería los 5 litros, doctor. El volumen del reactor son de 5 litros. 5 litros, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, podrían ustedes perfectamente agregarle a esta columna otra columna que fuera el tau. El tau, el tiempo de residencia. El tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuál es digamos, si insertamos aquí la ecuación del balance del reactor, que ese sería el siguiente paso,
planteamos aquí que la tau, lo que pasa es que luego tarda uno mucho con esto. Ya estaba ahí, doctor, la tapa. O sea, lo que yo quiero aquí es plantearles, sí. Ustedes se van a reír de lo que hago, pero en fin. No, no se preocupe, doctor. Todos fallamos. No, pero es que es parte del rollo. En fin, ya lo borré, bueno, en fin. Pero vaya, a lo que voy es que lo que tienen que hacer ustedes es analizar esta información. Como les decía, aquí podemos agregar un tau. Entonces ya tengo que el tau es igual, el tau es igual a XA entre, ¿dónde anda? El tau no sería el flujo volumen, la V entre el flujo volumétrico, doctor. Sí, es el volumen del reactor entre el flujo volumétrico, eso ya lo saben ustedes. Y esto es igual a su vez a XA entre el valor de la menos R, ¿no? Que es la que estamos buscando. Esto es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, esto es, vamos a decir, lo que analizaríamos o lo que tomaríamos como referencia para el análisis. Ahora, esta información, si se fijan aquí, ¿cuál es digamos, el punto? El punto aquí es ver cómo asociamos, por ejemplo, aquí tenemos dos experimentos que se llevaron a cabo a la misma temperatura. ¿Ok? Ahora, los flujos volumétricos que están asociados aquí a la misma temperatura y van a tener concentraciones de salida diferentes porque obviamente al aumentar el flujo volumétrico la concentración a la salida disminuye porque tenemos menos tiempo para que reaccione este A. Si se fijan, pasar de 2 a 15 centímetros cúbicos por segundo se tradujo a la misma temperatura en que una disminución de 1,8 a 1,5. Pero ¿qué sucede si yo comparo la 1 y la 3? En la 1 y la 3 tengo el flujo volumétrico de salida, de entrada, que es, perdón, a ver cómo le voy. Es parte de lo que tenemos que relacionar. La 2 y 3 estaría manejando el mismo flujo, pero aquí tendría diferentes temperaturas. O sea, el flujo a 15 y la otra corrida yo subí la temperatura a 84 grados. Y eso me generó esta reacción, la concentración de la salida. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo podemos utilizar las combinaciones de estas corridas para establecer los valores de R correspondientes? Ahora, cuando nos dicen que calculemos que establezcamos la expresión cinética, donde en las tablas nos están cambiando la temperatura, eso lo que nos está indicando es que la R que tenemos que proporcionar debe tener la constante en función de la temperatura. O sea, mi R menos R, ¿dónde anda? Que dependa de la temperatura, ¿no, doctor? Sí, o sea, vamos a plantear que la R menos R va a ser igual al valor exponencial, al valor A por el término del exponente de la ecuación de Arrhenius, ¿no? Menos E en RT, que multiplica a una función de la concentración, vamos a ponerlo como tal. Y eso es lo que tenemos nosotros que
esa es la pregunta que nos hace, ¿no? O sea, esto de aquí podemos sacar en conclusión que a lo mejor se trata de una cinética de primer orden. Si fuera el caso, pues sería por la concentración de A, o si es de orden no sé qué, sería la concentración a la N. Pero la pregunta, o sea, aquí la reflexión sobre este problema es ¿para qué es que sirven asociar estos pares de corridas para establecer eso? Por ejemplo, la 1 y la 3 tienen la misma concentración de salida para diferente temperatura. Entonces, ¿eso qué significa? Pero también está variando del 2 al 15. Entonces, pues, no sé, ¿qué ideas tienen ustedes? ¿Cómo la ven? Tendríamos 2500 segundos en la primera corrida, el espacio-tiempo, y en la tercera corrida, en la segunda y tercera corrida, tendríamos 5000 entre 15 sería igual a 333.3 segundos. 33.33 segundos. ¿Sí? Que sería el volumen del reactor, que eso no cambia entre los diferentes flujos volumétricos. Ahora, al ser acuosa, podemos plantear, fíjense, tenemos una mol, ¿qué otra información hay? La XA es una mol que está entrando menos 1.8 entre 1, ¿no? Pero aquí tenemos perdón, es que tenemos una relación 2R. Entonces, a ver, tenemos la relación A que da 2R. Entonces, CA es igual a CA0 por 1 menos XA y CR va a ser igual a 2 veces CA0 XA. Entonces, si yo defino la conversión, yo voy a decir que mi conversión va a ser igual a la concentración de R entre 2 veces CA0. ¿Están de acuerdo? O sea, yo tengo, a ver, ¿qué me dice el balance molar? CA es igual a CA0 por 1 menos XA. ¿Ok? Y tenemos que CR a la salida es igual a 2 veces CA0 por XA. Entonces, pues despejo XA de aquí, ¿no? Entonces me va a quedar que la concentración es 1.8 entre 2 y 1.5 entre 2. Porque la concentración inicial es 1 mol por litro. Entonces es 1.8 entre 2, me queda 0.9, la conversión de 90%, y la otra entre 2, me va a quedar 75% de conversión. Entonces, si se fijan, ya le estamos agregando, déjenme ver columnas a la derecha, déjenme poner, esta podría ser la del espacio-tiempo, la de tau, Chihuahua. Esto en segundos, y que le doy aquí como. Está en segundos este negocio. Entonces aquí tenemos, entonces tau es igual a 2500
y las otras dos, sí, porque es el flujo volátil el mismo, quedan en 333. Y luego le agregamos otra columna a la derecha para la XA. XA. Y esa XA va a ser igual a 0.9 para 1.8, 0.75 para 1.5 y 0.9. Entonces, si se fijan, yo ya tengo X, ya tengo tau, le puedo agregar otra columna al negocio, insertar otra columna a la derecha. ¿Para qué? ¿Qué seguiría ahí? Díganme. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, doctor. ¿Para esa columna no sería el valor de menos R? La menos R, claro. Sería menos R y ese valor aquí es igual. Pues es igual a punto 9 entre 2500 3.6 por 10 a la menos 4. 6 a la menos 4. Luego tendríamos la otra que es 0.75 entre 333.33. ¿Cuánto es eso? 2.25 por 10 a la menos 3. 25. 2.25 por 10 a la menos 3, doctor. A la menos 3. Y ¿Y la otra? la otra es 2.7 por 10 a la menos 3. Bueno, ahí tienen la información. ¿Qué seguiría ahí? ¿Graficar? Graficar qué contra qué. Yo digo que la RA, doctor, y el 1 entre sobre la temperatura, ¿no? No, yo digo que tau y RA, ¿no? Tau y RA. A ver. No, porque podemos decir ahora que la R, nuestra R, digo, tómelo con la reserva, esto lo voy a revisar con más cuidado y vamos a ver si hay algún planteamiento, pero por ahí va la onda. Vamos a decir que menos RA es igual a una K que multiplica a una concentración de A elevado a la N, ¿no? O sea, plantea una ley de potencia. No sé si la ven. Entonces, este valor, ahora obvio que aquí no podemos plantear muchos datos porque tenemos apenas 3 corridas. Pero la R, yo graficaría la R, el logaritmo de la R versus N, el logaritmo de CA. Ahora, la CA no la conozco, pero como ya conozco la conversión, puedo calcular la concentración de salida. O sea que había que agregar acá otra columna. Concentración de salida va a ser igual a CA0 una mol por 1 menos 0.90 o 1 menos 0.75, ¿no? Entonces, si es el caso, ya tendría valores. ¿Qué valores tomaría? Pues los tomaría los dos valores a la misma temperatura. Es decir, la corrida 1 y la corrida 2 tendría estos dos valores y de ahí sacaría una K. Y una N. Pero vaya, estamos hablando de valores así muy, no podemos ser muy rigurosos porque
pues es obvio que entre dos puntos pueden poner una recta tranquilamente. El chiste es cuando se hacen los cálculos ya más formalmente en otro sistema, pues hay que tomar en cuenta varios puntos para que podamos reflejar bien la recta, ¿no? Pero sí me siguen. O sea, la concentración de A, la concentración de A elevada a la N, y eso es pesado, y sacaríamos el logaritmo, la expresión que sigue aquí, E en R, que multiplica a 1 en T. Entonces ya tendríamos aquí la manera de calcular el factor exponencial y la energía de activación, y ya podemos completar la expresión cinética que nos piden. ¿Sí? ¿Queda Sí, claro? Sí, doctor. doctor. Pues ya saben lo que tienen que hacer, pues, para que se entretengan el fin de semana. Lo digo con mucho respeto, ¿eh? No, de alguna manera lo que implica es todo ese tipo sí hay que hacer trabajo en casa, pues. Entonces yo aquí les recomiendo que los problemas que les dejé son problemas que me gustaría que los realizaran, pues, pero vaya, por lo menos medítenlos y por lo menos, ¿cómo se llama? Tengan idea de cómo se resolvería el problema, independientemente de que lo hagan o no lo hagan. Y este problema, pues es un problema, ya el camino está trazado. Ya pueden ustedes resolverlo directamente, más formalmente en su casa, con cálculos más tranquilos, ¿verdad? Y entonces llegar a proponer una expresión donde diga que la R es igual a un valor del factor exponencial por E a la menos un valor de la energía de activación en RT por una función de la concentración, que si la salió de primer orden, pues queda por la concentración de A. Esto sería, digamos, el objetivo. Y un poco este ejercicio es bueno porque permite, ¿cómo se llama? Pues meditar sobre los datos, cómo manejar los datos, ¿no? Ese sería, digamos, el comentario que yo tendría con ustedes de este problema. ¿Dudas, jóvenes? No, doctor. Yo sí tengo una duda. Dime. Ya que graficamos el logaritmo de R contra el logaritmo de CA, ahí se va a encontrar un valor de K. ¿Sí? Y luego se grafica el logaritmo de K contra 1 sobre la temperatura. Primero tienes, o sea, ¿para qué te sirven los datos para temperatura constante? Los datos para temperatura constante te sirven para calcular el orden de reacción. O sea, con estas dos corridas que están aquí, la 1 y la 2, que tienen la misma temperatura, vas a obtener un valor de K, pero a la vez vas a encontrar un valor de N. Sí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya una vez que ya tienes eso, esta N ya no la mueves. Ya sabes tú qué orden es. El siguiente paso es calcular este par de valores con la corrida 2 y 3, por ejemplo. O la corrida, más bien la corrida 1 y 3. 1 y 3 donde cambió tu temperatura, pero tú tienes la misma concentración de salida. Entonces, con eso, tú puedes calcular tienes valores de R diferentes, puedes calcular la otra constante, ¿no? Sí. A ver. ¿Cómo está esto? O sea, tenemos
estas dos temperaturas te permiten calcular una constante y la n. Después, lo que tú buscas ya dudé. Con el mismo espacio-tiempo, la R, fíjate, la R de aquí, con el mismo espacio-tiempo y el mismo flujo, bueno, el mismo flujo volumétrico, y lo único que cambia es la temperatura de la salida. ¿Y eso cómo lo podemos visualizar? ¿Qué opinan? Yo ya, doctor, yo ya calculé el orden. ¿Cuánto da? De orden 2, Segundo orden. segundo orden. Ok. Entonces lo que sigue ahora es calcular acá a la segunda temperatura. Pero ¿cómo le hacemos con la K a la segunda temperatura? A ver, opiniones, jóvenes. Bueno, oiga, doctor, tengo una observación. Bueno, no sé si sea observación o duda. Bueno, yo hice el logaritmo natural de CA, nada más consideré el primero y el segundo del logaritmo natural de la concentración y el primero y el segundo del logaritmo natural de las velocidades. Bueno, de la de menos RA. ¿Sí? Y saqué la regresión lineal precisamente en mi calculadora y ya me quedó la regresión igual a 1, la pendiente igual a 2 y la B me quedó de menos 1.444, doctor. ¿Qué? ¿Este último valor qué dijiste? La pendiente me quedó de segundo orden Segundo orden. y el valor de la B me quedó de menos 1.444. Ordenar el origen. Sí, la ordenada al origen. De ahí saca la K. Ah, de ahí saco la K, entonces sería la exponencial. A ver, esperen. O sea, es 10 al valor numérico que tú tuviste ahí es K. O E al valor numérico. Si sacaste el logaritmo natural, ese base. Sí, y Pero si ya me está como quedó, está, y ya me la quedó base. la constante me quedó de 0.036, doctor. Pero esa K es para 13 grados. ¿Está Ah, ok, claro? ok. Sí, Y doctor. ahora el punto aquí es utilizar la otra temperatura para calcular la otra constante. Entonces, ahí a lo mejor hay que hacer la relación de Ks y manejar la temperatura, ¿cómo le hacemos? K a 84 entre K a 13, hacer la relación y encontrar, porque se supone que la energía de activación no cambia. ¿Sí? No sé si me explique. Sí, Igual doctor. que hicieron con pirólisis, es lo que les había dicho. ¿Sí me explico? Es decir, ustedes van a relacionar la K a 84 entre la K a 13 y eso va a ser igual ¿a qué? A la relación de A entre las energías, los factores preferenciales que se van a ir y les va a quedar E a la E en R, pero ahí tenemos dos variables, ¿no? Ahí tenemos dos incógnitas. Entonces, doctor, la K que calculé ahorita fue la de 13, ¿verdad? ¿Sí? Con las corridas 1 y 2. 1 y 2. Entonces ahora lo calculo con la de la corrida 1-3, ¿no?
No, No. no, porque no te da. Pero no se podrá plantear que la K a 84 grados es igual al valor numérico de la R que ya conocemos entre la concentración de A al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. De Ya. segundo orden. Y a ver qué K te da eso. ¿Sí me expliqué? Este nos permitió conocer un valor de K a 13 grados. Sí, que es 0.035. Y el orden de razón. Sí. Entonces yo puedo evaluar numéricamente la K de aquí, tomando en relación a 84 grados. Es decir, R igual a 2.7 por eso la menos 3 igual a K por lo que dé la concentración de A, que la conversión es 0.9, entonces CA es igual a 0.1 elevado al cuadrado, y ahí saco K. ¿Sí? Da de 0.27. 0.27. Y el otro valor que era a 13 grados, ¿cuánto fue? 0.036, doctor. 0.036, ok. Pues estrictamente esto ya nos permitiría calcular una energía de activación. Porque ahora sí relacionas K1 en K2 que tú conoces numéricamente, y eso es igual a la relación de E en R por 1 en T1 menos 1 en T2, ¿no? Sí, doctor. Y de ahí sacan la energía de activación. Y sacar los logaritmos de cada K, bueno, de las que ahorita que acabamos de calcular, que ya también me dio como Danielita, que es 0.27, y ya sacamos la energía de activación de cada uno, ¿no? No, la energía de activación es única. Ah, sí, bueno, la energía de activación de en total. Entonces tú tienes el logaritmo natural de K entre 1 en T, es una recta cuya pendiente es la energía de activación en R. ¿Ok? Y de ahí, y el factor P exponencial lo calculas extrapolando esa relación. De ahí sacan todo. Sacan el logaritmo natural de K de los dos valores y los grafican contra 1 en T en grados absolutos. Y les va a dar forzosamente una recta, pues. Esa recta le da la pendiente, que es la E, y la ordenada al origen es la extrapolación y pegan en 1 en T0. Ya se resolvió el problema, ¿verdad? Está claro, jóvenes, dudas. Me preocupa que nada más participan 2 o 3 gentes y luego los demás no sé si están siguiéndome o no, están aburridos o no, están desconectados o no. En fin, yo estoy abierto pues a que me hagan comentarios, que me digan qué cosas, en fin. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, entonces yo por mí terminaría aquí la clase y nos veríamos el próximo próximo martes, perdón. Sí, El próximo martes ya vamos a cambiar ligeramente de tema. Vamos a decir, nos vamos a concentrar ahora en los reactores de tanque agitado y flujo pistón, pero lo que llamamos arreglos de reactores, que sería lo que viene, el material que viene en el capítulo 6 del libro de Levenspiel. Es el que sigue, pues.